Daniel Freidenberg, hombre que ha sido periodista y es poeta, crítico. ¿Qué tal, Daniel? Gabriel Fernández te saluda. Hola Gabriel, qué gusto. Un placer tenerte al aire. Sigo habitualmente tus consideraciones, tus reflexiones, y me pareces, debido precisamente a la hondura de algunas de esas reflexiones filosóficas, adecuado para charlar de este tema. En un rato vamos a escuchar a Roxana Kramer, también vamos a escuchar a Mántaras desde España. Pero te quería preguntar a vos, Daniel, esto de cómo te impactó de entrada, como para después evolucionar en la charla, un libro escrito por nadie, un libro escrito por una máquina o una, como se le llama, la inteligencia artificial, quién sabe si es correcta la denominación esa, y Ujú. qué perspectivas observás para la poesía, para la escritura, para el periodismo, con o para la creación en general con máquinas que por sí mismas evolucionan y desarrollan obras. ¿Cuál es tu mirada? Respecto de un libro escrito por nadie, en el caso ese en particular, Ujú. estoy todavía, ¿cómo te diría? Este, Anonadado, eh, Sí. porque empecé a leer un fragmento que alguien puso en las redes. Me pareció que estaba muy bien. eh, bueno, y después me enteré que no, no lo había escrito nadie. Así que eso ¿cómo te diría? Me hace ponerme en alerta. Ujú. Eh, entre otras cosas, eh, ¿cuál es nuestro criterio para valorar las cosas? Lo que leemos, lo que encontramos. Y si una inteligencia artificial eh, me pudo convencer, no sé si convencer, pero resultar Razonable. interesante o Claro. estimulante Ujú. o razonable, claro, inmediatamente a mí eso me prendió una señal de alarma. Que, que no sé, me lo estoy preguntando todavía. Claro, porque por Ahora un bien, lado hay un tema que está relacionado con lo laboral, ¿no? Si se puede ujú, relevar, pero va más a fondo, es decir, va mucho más a fondo. Dentro de unos años no se va a poder distinguir la obra de un ser humano de la obra de un robot. Y eso es un tema que la humanidad debería discutir si así lo desea o no, ¿no? Es decir, si vos tenés una tecnología, los estados y los pueblos deberían por lo menos reflexionar sobre si la va a controlar o no. la cuestión es esta. ¿Qué Ujú. hacemos con la inteligencia Claro. artificial? Yo creo que el problema no es la inteligencia artificial, sino lo que hacemos con ella. Eh, a mí me parece que tiene que ver con en qué mundo estamos. Eh, yo diría que si es un instrumento que podemos usarlo, pero creo que hay una tendencia muy fuerte a, eh, a no crear, te diría, a dar todo a no esforzarse intelectualmente o espiritualmente, a no a dar todo por sentado. Eh, Incluso se está dando en la poesía misma, Ujú. se está dando eso. Eh, y creo que en ese mundo no hay diferencia alguna, no va a haber diferencia alguna entre los poemas. Estoy hablando del campo que más Creativo. claro, el campo que más me compete, ¿no? Eh, Creo que en ese mundo no va a haber mucha diferencia. Yo he leído algunos poemas hechos con inteligencia artificial que tengo que decir que están bien. Son buenos poemas. Incluso son mejores que unos cuantos de los poemas que andan circulando, hechos por cerebros compuestos por células y moléculas. Y, y ahora bien, eh, yo creo que este fenómeno de la inteligencia artificial llega exactamente en un momento en que
estamos cada vez más renunciando nosotros, los humanos naturales, los humanos de carne y hueso, estamos cada vez más renunciando a lo que sea búsqueda, inquietud, eh, por lo menos en estas sociedades, no sé cómo será en otras, pero en las que yo conozco sí. Entonces, bueno, en ese caso, la inteligencia artificial, sí, sí, repito, para mí el problema no es la inteligencia artificial, sino somos nosotros. Está claro. Ahí es donde uno dice, bueno, cómo se articulan las prioridades, ¿no? Porque Exacto. si la prioridad es definir qué hacer con una tecnología, bienvenido sea, pero si la prioridad es cuál es el rumbo del planeta y de la humanidad en el planeta, es otra la discusión, es distinta aunque esté concatenada. El tema, en cierto modo, es, existe el alma, existe el espíritu, digo, una narración creada por nadie, bueno, ¿tiene alma, tiene corazón o no? En todo caso, alma, corazón, espíritu durante bastante tiempo fue apenas un subterfugio de poetas, escritores y narradores, una especie de invento para darse corte, o existía, o existe de algún modo, y puede decirse mi interioridad tiene un sentido. Porque lo que está demostrando la inteligencia artificial con estas elaboraciones es que no fanfarroneen seres humanos, no tenían tanto sentido profundo como decían tener. Mira, yo creo que el alma, eh, este, a- discúlpame, me da gracia porque un problema que tengo yo cuando escribo poemas es que la palabra alma se me mete a cada rato en los poemas, sin que yo la busque. Y a veces digo, ¿qué hago con esto? A ver si me creen demasiado espiritualista, demasiado desatento a las cosas corrientes y materiales. Claro. Pero yo creo que al menos en el planeta Tierra, en las sociedades en que vivimos, entre nosotros, el alma, el alma es el alma de un cuerpo y solamente está en el cuerpo. Y la inteligencia artificial no tiene cuerpo, Claro, ahí tenés no una tiene dificultad. emociones, Ahí va. eh, no puede tenerlas, incluso no tiene, carece de algo que me parece sustancial en nosotros. Es decir, bueno, el psicoanálisis un poco dice que los humanos venimos fallados. Y sí, venimos fallados, y eso es lo Lo que nos hace extraordinario. humanos. Claro, lo que nos hace humanos. Venimos fallados. Eh, en, te doy mi propia experiencia en la escritura. Muchas veces pasa que lo que intento escribir eh, no, no sale, no está lo que trato de decir, y entonces busco algo para sustituirlo, trato de ir por otro lado, por otro lugar, y ahí de golpe, pum, aparece algo que ni se me había ocurrido, que yo ni sospechaba que existía, completamente nuevo, y enfilo por ese camino que para mí me resultaba totalmente desconocido, eh, o a veces, bueno, y eso produce algo nuevo, algo que no existía. O también a veces, algo que me salió como un error, resultó que era mucho más, era mucho más interesante y mucho mejor que lo que que lo que intentaba hacer en un principio. Bueno, me parece que es tan, si realmente es tan perfecta y tan infalible como se supone la inteligencia artificial, nos va a privar de eso. La poesía siempre ha avanzado a partir de sus imposibilidades y de sus equívocos, por lo menos desde siempre, buscando justamente aquello que de golpe aparece como una sorpresa, como Aunque algo no lo inesperado. parezca, estamos hablando con Daniel Freidenberg, muy interesante Daniel, aunque no lo parezca, tomando la base que vos estás lanzando como debate, quiero señalar, aun cuando el periodismo no parezca
vinculado con la creación, hay una creación allí en la Sí, elaboración, sí, el modo de elaboración es trascendente para el resultado final. sí. Porque me dice, no, mira, el resultado final está bueno, por lo tanto hay que aceptarlo. Ahora vamos a escuchar en un rato visiones de esa naturaleza. Ahora, te das cuenta, vos lo apuntaste recién, nunca esa máquina gritó un gol, nunca se acostó con una señorita, nunca se agarró a trompadas en la esquina. Es decir, hay una serie de elementos que son muy propios de la humanidad que esas máquinas, mm, por muy interesantes que resulten, no han tenido ni van a tener. Digo, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Y sin embargo, escriben sobre eso, porque necesariamente si vos haces un libro, vas a hablar del amor, vas a hablar de la pelea, vas a hablar de la lucha, vas a hablar de las cosas. Escriben sobre eso sin haberlo vivido. Podríamos decir, fingen una emoción que no han podido vivir. Es un tema muy, muy complicado, además, implica algún tipo de desequilibrio interno para el ser humano. ¿M? Leer algo Yo, que es fingido, ¿me entendés? Por eso arranqué con el periodismo. yo creo que el periodismo también, digamos, el periodismo entendido como vos y yo lo entendemos, por Ujú. supuesto, no como Sí, se suele practicar sí, en muchos casos, ¿no? está claro. Eh, eh, Escribir, pero narrar una historia de algo que sucedió, que uno protagonizó o vio. Aquí no hay manera de que la máquina que lo esté narrando haya vivido esa pelea en el seno de un estadio de fútbol, por ejemplo, o haya tenido un vínculo con alguna persona que le resultó grata. mira, vos sos un periodista, como se decía antes, comprometido, un periodista con sus pasiones, con sus contradicciones, eh, y eso hace lo singular de tu propuesta como periodista. Es singular, es algo que solamente vos podés hacer. El gran problema es que nos acostumbremos a que da lo mismo lo que es que todo sea impersonal. Ujú. Es decir, nosotros somos seres personales con nuestra propia personalidad, inmersos en una comunidad, pero cada uno siendo integrante de esa comunidad de una manera personal. Y ese es el aporte que cada uno de nosotros puede dar. La máquina no puede tener pasiones, no se golpeó la rodilla, no, Ujú. no se equivocó. Además, uno aprende equivocándose. No sé, pero te repito, el problema me parece que sigue siendo cómo la usamos nosotros. O sea, si nosotros nos conformamos con eso, Ahí ese sería el está. problema. Bueno, ahí hay Ahora, si una la vez. usamos como asistencia para lo que sea, para encontrar ciertos recursos, bueno, perfecto, pero siempre que no nos conformemos. A ver, se nos está Sí, te yendo. oigo, se cortó el sonido. Se cortó el sonido, sí, a ver. Ahora está mejor, a ver. Dale Hola. nomás. Ahí se cortó el Mm. sonido, no sé si está muteado. A ver, Tal, ahora te oigo bien, ahora tal te vez oigo las bien. máquinas de comunicación no están de acuerdo con lo que estamos diciendo, ¿no? No, sí, sí, quería, Una vez, te una vez oigo. hecho el diagnóstico, surge el otro interrogante, la otra No preocupación, estoy muy... que no es un tema menor, ¿no? Es, ¿y qué hacer con eso? Seguramente, ¿Y qué sí. hacer con eso? Es decir, porque uno diría, bueno, pero entonces hay que prohibir la inteligencia artificial. Y vos decís, ojo que prohibir un adelanto científico es un tema muy delicado, ¿no? Y en base a qué parámetros se decide semejante cosa. No es fácil encarar ese debate. Ahí se cortó de nuevo la comunicación. No, Le- no, y no tengo la respuesta, Ujú, ahí pero está. sí sé que nosotros queda un resto, por lo menos un resto, Ujú. de necesidad, llamémosla vital, amorosa, y que
se trata de cultivar eso y cultivarlo en conjunto con nuestros semejantes, en conjunto y, si es posible, con la sociedad en que vivimos, eh, para ir encontrando el camino. Eh, hay siempre no pasa solo con la inteligencia artificial, pasó con todos los adelantos técnicos científicos. La cuestión está en cómo se la maneja, quién decide cómo se la maneja, para qué se la maneja. Y bueno, yo creo que tenemos que estar en la búsqueda de cuáles sean las maneras. Yo abominaba en una época del teléfono celular y ahora no puedo prescindir de él, pero no me dejo atrapar tampoco. Hay que sacudirse un poco el temor, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Fue así Sí, con la imprenta, fue así con la radio, fue así con la tele, fue así con el cine. Siempre aparece un sí, temor, ¿no? sí, que es justificado, Sí, se entiende. pero sí. Pero sí, el tema es que los que quieren apoderarse de nuestras vidas para sacar provecho nos convenzan, como a veces nos convencen, de que es mejor dejar que todo se mantenga según, sin nada que agite demasiado las aguas. Bueno, sin pasiones, tratan de meternos en un mundo sin otra pasión que la de triunfar, aplastar al prójimo, bueno. Claro, claro. Estamos hablando con Daniel Freidenberg y dejando de lado la prohibición, sí nos volcaríamos sobre la orientación, ¿no? Ahora, hay elementos que necesariamente llevan a la preocupación. Un libro de ensayo se puede hacer por inteligencia artificial en entre 30 segundos y un minuto. Lo que uno tarda en hacer un libro es muy difícil de narrarlo, ¿no? Lo que cuesta todo eso. Es decir, es muy difícil competir en esas circunstancias. Ahora, si la calidad de la realización es profunda y por lo pronto amerita más reflexiones de las que hemos tenido hasta ahora. Porque si encima que vos tenés toda una industria editorial de tipos gratis, es decir, de máquinas, no de tipos, sino de máquinas que escriben bien y muy bien y resuelven todo el asunto en un minuto, y bueno, podés tener una vivificación de la industria editorial en beneficio del empresariado editorial y sacarte de encima a esos molestos, quejosos, preocupados, inquietos escritores que proveen material a las empresas, ¿no? Y creo que más de uno estará pensando en eso después de las primeras experiencias que hemos conocido. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Ahora, lo que creo es que no solamente son esos molestos y quejosos escritores, no van a ser solamente esos molestos y quejosos escritores los perjudicados, sino también los lectores, porque a los lectores Claro. se les va a privar de la posibilidad de extrañarse ante cosas inesperadas o algo así. Eh, Se le va incluso de ir a lo malo, a lo que no se supone que no está bien. ¿Y Sí, cómo sí. sabemos que no está bien si no lo probamos? Daniel Freidenberg, te agradezco mucho. La verdad, un verdadero placer charlar con vos. Era una nota que me debía desde hace bastante tiempo. Te mando un Para mí abrazo. también. Y te agradezco la invitación, fue muy bueno. Un gran abrazo desde la gráfica. Gracias. Chao, un abrazo y métale.